Recibe un pedido de medicamentos de 40 miligramos kg de peso corporal. La medicación disponible es de 100 miligramos ml. ¿Cuántos mililitros debe darle a un bebé de 8 lb 4 onzas? Para resolver este problema, utilizaremos las proporciones que vemos a continuación. Si las unidades de A y C son iguales, y las unidades de B y D son iguales, entonces A veces D debe ser igual a B veces C. Para configurar la primera proporción, utilizaremos la tasa de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Entonces tendremos 40 miligramos por kilogramo debe ser igual a la cantidad de miligramos para el bebé, que llamaremos X miligramos, por el peso, que se da como 8 libras y 4 onzas. Observe que en este caso no podemos multiplicar en forma cruzada y resolver para X porque no tenemos las mismas unidades en la parte inferior. Aquí tenemos kilogramos, y aquí tenemos libras y onzas. Entonces, primero tendremos que obtener una unidad común aquí, convertiremos onzas a libras y luego convertiremos las libras a kilogramos para finalmente resolver X. Entonces, primero queremos convertir 4 onzas a libras. Puede reconocer esto como 0.25 libras, pero si no lo hacemos, podemos usar la conversión de 16 onzas es igual a 1 libra. Configurar otra proporción para convertir 4 onzas a libras. Podemos decir que 16 onzas son 1 libra. Como 4 onzas es para un número desconocido de libras, lo llamaremos I libras. Observe que en este caso, las unidades en la parte superior e inferior son las mismas, por lo que podemos multiplicar en forma cruzada y resolver, y cuando la multiplicación cruzada dejaremos las unidades, por lo que 16 veces I debe ser igual a 1 por 4 o 16 Y es igual a 4. Dividimos ambos lados por 16. Tenemos Y es igual a 4/16, lo que sí se simplifica a 1/4, que sería 0.25. Recuerda convertir una fracción a un decimal, dividimos. Observe que 1 dividido 4 es igual a 0.25. Y también 4 dividido por 16. Lo que significa que ahora podemos escribir esto como 8.25 libras en lugar de 8 libras y 4 onzas. Pero observe cómo todavía tenemos diferentes unidades en la parte inferior, por lo que ahora convertiremos libras a kilogramos. Entonces, para la siguiente proporción, utilizaremos la conversión 2.2 libras es aproximadamente 1 kilogramo. Esto nos dará la primera tasa o proporción en nuestra proporción. Podemos decir que 2.2 libras es 1 kilogramo. Como 8.25 libras es a un número desconocido de kilogramos, lo llamaremos Z kilogramos. Nuevamente, observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior, para que podamos multiplicar en forma cruzada y resolver Z. 2.2 veces Z debe ser igual a 1 veces 8.25. Entonces 2.2 Z es igual a 8.25 dividir ambos lados por 2.2. 8.25, divide both sides by 2.2. Z es igual a este cociente aquí. 8.25 dividido por 2.2. Es 3.75. Lo que significa 8.25 libras, es igual a 3.75 kilogramos. Por lo tanto, finalmente podemos resolver X para determinar la cantidad de miligramos que necesita el bebé y, a partir de ahí, podemos determinar la cantidad de mililitros que necesita el bebé. Entonces podemos decir 40 miligramos es de 1 kilogramo como X miligramos es de 3.75 kilogramos. Milligrams is to 3.75 kilograms. Entonces nos damos cuenta de que finalmente tenemos las mismas unidades en la parte superior y en la parte inferior, por lo que ahora podemos multiplicar en cruz. Y resuelve para X. Tendríamos una vez X es igual a 40 veces 3.75. Una vez X sería X. Y luego tenemos 40 veces 3.75. Lo que nos daría la cantidad de miligramos que necesita el bebé. Entonces el bebé necesita 150 miligramos.
Y ahora podemos usar esta información para determinar la cantidad de mililitros que necesita el bebé. El medicamento viene en 100 miligramos por mililitro. Entonces esta será una de las tasas para nuestra última proporción. Tendremos 100 miligramos a 1 mililitro. Debe ser igual a la tasa de 150 miligramos a un número desconocido de mililitros. Entonces, si 150 miligramos A, vamos a llamarlo número Q de mililitros. Observe que en esta última proporción tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior para que podamos multiplicar en forma cruzada, y resolver Q para responder la pregunta final. Q multiplicado por 100, debe ser igual a 1 por 150. Bueno, 100Q es igual a 150. Divide ambos lados por 100. Tendríamos Q igual, esto sería 1.5, lo que significa que le das al bebé Infant 1,5 mililitros de medicación. of medication. Espero que hayas encontrado esto útil.